La semana pasada vimos el capítulo 25, que fue la parte de corriente. También vimos que un circuito es simplemente un bucle de corriente que se cierra. Hoy vamos a ver otro posible segmento de circuito que se llama capacitancia o capacitor. La idea es que luego en el capítulo 26 ya veamos circuitos de forma más general, con resistencias, capacitores. Entonces se va a poner más linda cosa. Entonces veamos primero qué es un capacitor y qué es un dieléctrico. Vean. ¿Qué es un capacitor? Bueno, simplemente un capacitor es un instrumento, un aparato que se forma por dos conductores que es capaz de almacenar energía y carga. Esa es la idea. Almacenar energía y carga. De hecho, los celulares táctiles, esto que nosotros lo podemos mover, es básicamente funciona gracias a un capacitor. Esa es la idea. Entonces, un capacitor es un dispositivo que almacena energía y carga. Entonces, ¿cómo se construye? Bueno, simplemente acerco dos conductores separados por un aislante o un vacío. El aislante es lo que se conoce como dieléctrico. Dieléctrico. Pues, ¿cómo se construye? Simplemente, ojo, acerco dos conductores, inicialmente tienen carga neta cero, entonces, obviamente, los electrones se van a transferir de un conductor al otro. A esta acción se llama cargar el capacitor, así construye el capacitor. Vean que tienen cada conductor tiene igual magnitud, pero sin lo contrario. Vamos a definir la capacitancia como la razón entre la carga y la diferencia de potencial entre los conductores. Así se calcula la capacitancia. Entonces, la capacitancia es una propiedad inherente al capacitor. Y es simplemente el cálculo de carga entre diferencia de potencial. Entonces, resulta ser que entre mayor sea la capacitancia, C va a ser el simbolismo para representar la capacitancia. Entre mayor sea la capacitancia de un capacitor, entonces mayor va a ser la carga en cada conductor. Es decir, va a tener mayor forma de almacenar energía. En un diagrama de circuitos, vean que usted identifica un capacitor mediante esta forma. O esto. Si ustedes ven esto, es un capacitor en un circuito. No se confundan con un voltaje, porque vean que el voltaje siempre tiene una terminal más grande y una terminal más pequeñita. Vean, la capacitancia, vean que por definición la fórmula de capacitor es carga entre voltaje, es decir, tiene unidades de Coulomb entre voltaje. Bueno, al Coulomb entre voltaje se llama Faraday, en honor a Faraday, uno de los grandes científicos empíricos de la historia. Entonces, ¿qué es un Faraday? Un Faraday es simplemente un Coulomb entre un voltaje, entre un volt. Vean, gente, recuerden, micro es 10 a la menos 6. Nano es 10 a la menos 9. Pues claro, un microfaradio es un faradio a la menos 6. Un nanofaradio sería 1/10 a la menos 9 faradios. Entonces recuerden, el objetivo de un capacitor es almacenar carga y almacenar energía. Bueno, ahora veamos un repaso de cómo, porque a continuación vamos a hacer un leñazo de ejemplos de cómo calcular capacitor para una esfera.
capacitor de placas paralelas, capacitor cilíndrico. Entonces, vean que vamos a usar mucho lo que vimos de Gauss y potencial, porque vean que capacitor es carga entre voltaje. O sea, hagamos un repaso de cómo calcular el campo eléctrico para placas paralelas. Vean, recuerden que una placa es esto. Recuerden que por definición, yo puedo poner una superficie gaussiana a este lado y una superficie gaussiana a este lado. Porque vean que tengo un campo eléctrico hacia allá y un campo eléctrico hacia allá. Eso lo vimos de hecho. Entonces vean que por ley de Gauss, el flujo es la integral igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Pero vean que tenemos dos superficies gaussianas. Entonces vean que esa integral se parte a la mitad, se parte en dos. Pues claro, vean que, ojo, vean que el área siempre es perpendicular, la dirección del área del vector área es perpendicular a la superficie. Entonces vean que el área tiene esta dirección acá y acá. Entonces vean que como el campo eléctrico y el área son paralelos, ese integral es simplemente E por área. Y esta es E por área. Entonces, claro, me queda que 2 veces E por área es igual a la carga encerrada. Vamos a cerrar toda la carga, Q, entre epsilon 0. Es decir, el campo eléctrico para una sola placa es Q entre 2 veces epsilon 0. Ley de Gauss. Pero vean que ahora tengo dos placas. Entonces, por principio de superposición, el campo total será el campo de placa 1 más campo de placa 2. Pero yo ya calculé el campo para una placa. Indistinguidamente para cualquiera que sea las placas, yo sé que la placa, cualquiera que sea placa, siempre va a tener un campo eléctrico de Q entre 2 epsilon 0. O sea, para esta placa es Q entre 2 epsilon 0. Para esta placa también. O sea, para dos conductores separados a una cierta distancia, el campo eléctrico por principio de superposición, o sea, suma de campos eléctricos individuales, es Q entre epsilon 0. Bueno, entre área también. Por cierto, me hizo falta esto. Ahora, si yo defino sigma como carga superficial, Q entre A, entonces vean que el campo eléctrico es simplemente sigma entre epsilon 0. Vean que esto es un repaso de Gauss. Entonces, para placas paralelas, el campo eléctrico es sigma entre epsilon 0, donde sigma es la carga entre el área. Entonces, ahora sí, saquemos el capacitor, la capacitancia de un conductor de placas paralelas. Entonces, vean, ya sabemos que el campo eléctrico es sigma entre epsilon 0, es decir, carga entre área. Recuerden que sigma es la carga por unidad de área. Pero yo ocupo encontrar el voltaje, pero recuerden que la fórmula del voltaje delta V es menos bueno, resulta ser que para dos conductores separados a una distancia de este integral es muy directa, este integral da E por D. Profe, ¿y el menos? Bueno, vean que vamos a definir entonces la diferencia como
VA, VB menos VA. Entonces el menos se cancela. Bueno, el menos simplemente es de aplicar principios integrales. Vean que el menos no interesa mucho porque es como ustedes definen el cero del potencial. Entonces, para efectos prácticos, el potencial es E por B. Pero el campo eléctrico, ya vimos que era, el campo eléctrico era Q entre epsilon 0 por A. Entonces, solo estoy sustituyendo esto acá. Entonces, ahora sí, voy a despejar la carga y el voltaje. Es decir, voy a mandar epsilon 0 ya a multiplicar y D a dividir y me queda la carga. Entonces, epsilon 0 por A entre D es igual a la carga entre el voltaje. Y si se dan cuenta, la carga entre el voltaje es la capacitancia. Es decir, estamos demostrando que la capacitancia para un conductor de placas paralelas es epsilon 0 por el área entre D. Y listo. Esa es la fórmula. De acá yo puedo observar varias cosas importantes. La primera cosa es que la capacitancia, al igual que la resistencia, depende mucho de la configuración geométrica de mi sistema. Es decir, va a depender del área transversal de cada conductor y de la distancia de separación de los conductores.